Entonces dice Dios: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Camina contigo Dios. Él mora dentro de cada uno. Es su casa, tu cuerpo, templo de Dios, el cuerpo de cada persona. Y no le gusta que le cometan adulterio. Él te da libertad, pero no uses esa libertad para el pecado. Te da libertad de usar los ojos como tú quieras, para el bien y para el mal. Te da la libertad que uses la boca como tú quieras, para el bien y para el mal. Te da la libertad que uses las manos como tú quieras, para el bien y para el mal. Te da la libertad de que uses el pene para el bien y para el mal. Y te da la libertad de que uses el culo para el bien y para el mal. ¿Estás cuidando de la casa de Dios bien? Eres criado de Dios para cuidar su casa, su esclavo. ¿Se la estás cuidando bien o se la estás cuidando mal? Porque es como si él estuviera usando la casa. Tú eres el que la está cuidando como su mayordomo. Haz de cuenta que Dios usó los ojos para mirar con deseo. Y él no quiso. Haz de cuenta que Dios usó la boca para el pecado y él no quiso, porque es de él. Haz de cuenta que Dios usó las manos para el pecado y él no quiso. Haz de cuenta que Dios usó el pene y los huevos para el pecado y él no quiso. Haz de cuenta que Dios usó el culo para el pecado y él no quiso. Tú te dejaste tentar por Satanás. Y él no lo tienta a nadie. Él nomás te está mirando cómo le estás usando su cuerpo para el pecado, cómo le mueves las manos, cómo le mueves los ojos, cómo le mueves la boca y cómo le mueves todo lo demás. ¿Cómo le estás usando el cuerpo para el pecado? Te está dejando que lo uses a tus anchas, porque nomás te está mirando para ver a qué horas te tira a la basura, a qué horas te destruye la casa completa, te tira al basurero y cuando nazcas del Espíritu, las obras de la carne es el fruto del Espíritu, te va a tirar al fuego, a destruirte completamente si no le cuidaste bien su casa. Y eso de cada uno le pagará y cada uno le entregará cuentas de pecado. Dice Romanos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 16. Cada uno le va a entregar cuentas de pecado. Y lo que no quiere que hagas en la casa de él, en la casa de Dios, que es tu cuerpo, ¿qué es lo que dijo que te unió a primer culo, a primera mujer, verdad? Ok. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Fornicarios, no. Evita la fornicación. Cásate, no estés fornicando con tu mujer. Aunque te casaste virgen, hombre y mujer, estás fornicando en la casa de Dios, que es tu cuerpo. Vete a casar a la iglesia de Dios. No evitaste la fornicación, te casaste perro no virgen, te casaste puta no virgen. Estás cometiendo adulterio en la casa de Dios. Dice: ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros. Cuando tú le estás negando el culo a tu marido, eres una ávara, eres una floja. Dios quiere que trabajes, no le gustan los ávaros. No le puedes negar el culo a tu marido, dice, no le niegues el cuerpo a tu marido. Es dueño de tu culo para usarlo, no es dueño porque sea tu Dios, es dueño para usarlo. Te uniste a él para que lo pueda usar, para que no vaya a pecar allá afuera, a cometerle adulterio a Dios pecando con su pene y sus huevos. No le niegues el pene a tu mujer, porque dice que no lo hagas, no seas flojo. Le cometes adulterio a Dios y no quiere ávaros con su cuerpo, dice Dios. Porque si no, tu mujer se va a ir a meter, unir, casar con los perros, en vida tuya. Y le va a cometer adulterio a Dios pecando con su culo.
por culpa tuya de que no le prestas el pan y los huevos. Entonces tiene que saber lo que dice Dios. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 al 39. Porque no es libre la mujer para casamiento con nadie en vida tuya. Comete adulterio. Ya te unió, ya Dios la unió a su primer pan y 2 huevos, que son tus huevos. No los puede ir a unir a otros huevos, porque el otro no puede hacer cuerpo con ramera perdida de su primer pan y 2 huevos, con puta, no virgen. Entonces así está la ley de Dios. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al versículo 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando la carne tiene deseo, el Espíritu se pone triste, porque lo van a destruir por culpa tuya. Alimenta al Espíritu con cosas buenas, positivas, sin pecado, con santidad. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, sino estás bajo Satanás. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Haz de cuenta que tú decidiste enterrar todo lo malo ahí. Y empezaste de cero. Y dices, me voy a portar santamente porque Dios santo es y quiere santidad. Y sin esa santidad no lo podré mirar. Eso dice el Todopoderoso. Sin esa santidad nadie podrá ver a Dios. Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, que es Cristo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor Todopoderoso. Ok, entonces así dice el Todopoderoso. Aquí Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y versículo 7. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida que da su fruto una vez al mes, 12 veces al año, y el agua que pasa en medio del paraíso de Dios, en el reino de los cielos. No puedes morir nunca más. Eso es que si tuviste suerte y pudiste llegar al árbol de la vida. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 al versículo 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Pasaste por el fuego, te chamuscaron un poco,
pasaste al árbol de la vida. Bienaventurado los que lavan sus ropas para tener